Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a realizar una presentación sobre la fractura de escafoides junto a mis compañeras Camila Abrigo, Loreto Ponce y Nicole Zapata. ¿Qué es una fractura de escafoides? La fractura de escafoides corresponde a una lesión traumática que ocurre en uno de los 8 huesos del carpo, que en este caso sería el escafoides, que este hueso es el que más probabilidades tiene de fracturarse. Puede ser una fractura sin desplazamiento, que esto corresponde a que los fragmentos del hueso se alinean correctamente, o una fractura con desplazamiento, que esto quiere decir que los fragmentos del hueso se han movido fuera de su posición normal. O sea, puede haber fisura entre las partes del hueso o los fragmentos se pueden superponer entre sí. Anatomía de muñeca y mano. La muñeca está compuesta por los dos huesos del antebrazo, que serían el radio y la ulna, y además 8 huesos carpianos pequeños. Estos huesos carpianos están dispuestos en 2 filas en la base de la mano, que hay 4 huesos en cada una de estas filas. El hueso escafoides es uno de los huesos carpianos de la muñeca del lado del pulgar, justo por sobre el radio. El hueso es importante tanto para la movilidad como para la estabilidad de la articulación de la muñeca. ¿Cuál es la causa de una fractura de escafoides? La mayoría de las fracturas de escafoides se presentan como resultado de una caída con la mano en dorsiflexión, como se puede ver en la imagen. A menudo suceden con las personas que practican algún deporte como fútbol, básquetbol o patinaje, entre otros, e incluso en accidentes automovilísticos. Las fracturas del escafoides se dan en personas de todas las edades, incluidos niños. Síntomas. Por lo general, las fracturas del escafoides causan dolor e inflamación en la zona de la tabaquera anatómica. El dolor puede ser intenso cuando se mueve el pulgar o la muñeca o cuando se intenta agarrar algún objeto. A menos que tenga deformada la muñeca, tal vez no sea evidente que tiene una fractura de escafoides. En alguna fractura del escafoides, el dolor no es intenso y se puede confundir algunas veces con algún esguince de muñeca. El dolor en la muñeca, que no se va después de un día de la lesión, puede ser signo de fractura. Por lo tanto, es importante consultar al médico si persiste el dolor. El tratamiento rápido de una fractura del escafoides ayudará a evitar complicaciones potenciales. ¿Cómo se diagnostica la fractura de escafoides? Principalmente se piden radiografías con proyecciones simples, como póster anterior lateral y oblicua con rotación de la muñeca a 45 grados. Y se puede agregar una cuarta proyección que es póster anterior con desviación cubital. La radiografía lateral sirve para demostrar el alineamiento completo del carpo y nos ayuda a diagnosticar la presencia de una lesión ligamentosa. Examen físico. Durante el examen, el médico hablará con el usuario acerca de su salud en general, le pedirá que describa los síntomas e intentará saber cómo ocurrió la lesión. El médico le examinará la muñeca. En la mayoría de las fracturas habrá sensibilidad directamente sobre el escafoides en la zona de la tabaquera anatómica. El médico también revisará si se presenta inflamación, hematomas o pérdida del movimiento. En las pruebas encontraremos una serie de imágenes que nos ayudarán a tener un diagnóstico más claro. Por ejemplo, las radiografías. Estas son indicadas por el médico para determinar si tiene una fractura de escafoides y si las piezas quebradas están desplazadas. También ayudará a determinar la presencia de otra fractura. Otra prueba puede ser una imagen por resonancia magnética. Con esta prueba se puede conocer más rápido una fractura antes que se pueda observar en una radiografía. También puede ser útil una tomografía computarizada, ya que puede mostrar una fractura de escafoides y si los huesos están desplazados. Esta prueba también ayudará a determinar un plan de tratamiento. El tratamiento dependerá de una suma de factores que incluirán la ubicación de la fractura, si hay fragmentos de hueso desplazados y el tiempo transcurrido desde la lesión. Encontraremos dos planes de tratamiento, que son el tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico puede ser aplicado si la fractura está cerca del pulgar o del antebrazo. Si la fractura está cerca del pulgar, por lo general sanan en cuestión de semanas, con la protección adecuada. Para esta fractura se colocará un yeso o una férula desde la mano hasta el antebrazo, incluyendo el pulgar. Si la fractura es producida por un quiebre del escafoide por la mitad o más cerca del antebrazo, puede ser difícil la sanación, ya que esta zona no tiene muy buena irrigación sanguínea. Para esta fractura también se colocará un yeso que puede incluir el pulgar, pero se extenderá sobre el codo para mayor estabilidad. Por otro lado, encontramos el tratamiento quirúrgico, que será implementado si el escafoide está quebrado a la altura de la cintura, del polo proximal o si hay fragmentos de hueso desplazados.
Este tratamiento puede ser a base de una reducción donde será administrado un anestésico y se volverá a colocar el hueso en su posición adecuada. En algunos casos se puede hacer mediante una incisión limitada con instrumentos guía especiales, como también se puede realizar con una incisión abierta para una manipulación directa de la fractura. También se puede tratar con un injerto óseo. Este puede ser usado con o sin fijación interna. El injerto de hueso nuevo se coloca alrededor del hueso fracturado, estimulando la producción y sanación del hueso. Por último, se puede tratar con una fijación interna, donde se usan implantes metálicos, incluidos tornillos y alambres, ayudando a sostener el escafoide en su lugar hasta que sane completamente. La recuperación, independientemente de que su tratamiento sea quirúrgico o no quirúrgico, se le puede indicar que use un yeso o una férula durante 6 meses como máximo, o hasta que sane la fractura. A diferencia de la mayoría de las demás fracturas, la fractura del escafoide tiene que sanar lentamente. Durante este periodo, a menos que el médico apruebe la actividad avanzada, debe evitar lo siguiente. Debe evitar levantar, empujar o jalar más de 1 libra, que serían 500 gramos de peso, lanzar objetos con el brazo lesionado o participar de deportes de contacto. También debe evitar subir por escaleras de mano o trepar árboles. Debe evitar participar de actividades con riesgo de caerse sobre la mano como el patinaje en línea o saltar. Debe evitar usar las maquinarias pesadas o vibratorias y también evitar fumar, ya que este puede demorar o impedir la sanación de la fractura. También algunos pacientes tienen rigidez en la muñeca después de una fractura del escafoides. Esto es más frecuente en pacientes que usan un yeso durante un periodo prolongado o que requieren una cirugía más amplia. Es importante mantener el movimiento total del dedo durante el periodo de recuperación. El médico le va a brindar un programa de ejercicios y este puede referirlo a un kinesiólogo especializado y capacitado en manos que le ayudará a recuperar el rango de movimiento y la fuerza de la muñeca, tanto como sea posible. Y a pesar de la terapia para manos y el gran esfuerzo por parte de pacientes durante la terapia en el hogar, hay algunos pacientes que tal vez no recuperan el mismo rango de movimiento y la fuerza que tenían antes de la cirugía. En las fracturas de escafoides también se pueden presentar complicaciones, como un hueso que no suelda. Y cuando se habla de un hueso que no suelda después de una fractura, se hace referencia a una ausencia de la unión. Los huesos que no sueldan son más comunes después de fracturas del escafoides debido a que es deficiente la irrigación sanguínea hacia el hueso escafoides. Una buena irrigación sanguínea hacia el hueso es muy importante en la sanación de la fractura, debido a que la sangre transporta oxígeno y nutrientes a la zona de la fractura para poder ayudar con la sanación. Si la fractura del escafoides no sana, el médico puede considerar una cirugía para colocar un injerto óseo. Existen diversos tipos de injertos óseos para los huesos que no sueldan. El médico puede usar un tipo especial de injerto con su propia irrigación sanguínea, que sería un injerto vascularizado. En el caso de una fractura que se ha colapsado, el médico puede usar un injerto estructural, posiblemente de la cadera. Otra complicación es la necrosis vascular. En las fracturas del escafoides, en especial aquellas en las que los fragmentos del hueso se han desplazado, se ve afectada la irrigación sanguínea hacia el hueso. Y si la irrigación sanguínea hacia uno de los fragmentos se ve significativamente reducida o se pierde por completo, el fragmento del hueso no recibirá los nutrientes suficientes y las células morirán. Y si esto ocurre, el hueso no sanará adecuadamente. Esta afección se llama necrosis vascular. Un injerto óseo vascularizado es el tratamiento más eficaz para la afección y siempre que el hueso no haya colapsado significativamente o no haya artritis en la muñeca. Y otra complicación sería la artritis. Con el transcurso del tiempo, un hueso que no suelda y la necrosis vascular del escafoides pueden desarrollar una artritis en la muñeca. Y la artritis se presenta cuando se desgasta y deshilacha el cartílago de la articulación, a veces hasta el punto en que el hueso fracciona contra otro hueso. Y los síntomas de la artritis en la muñeca pueden incluir los siguientes, como el dolor, la rigidez,
la disminución del rango del movimiento en la muñeca y también el dolor al hacer actividades como levantar, agarrar o levantar peso. Gracias por su atención. Ahora debemos conocer los dos procesos de formación de hueso. Primero veremos la formación intramembranosa del hueso, que está presente mayormente en los huesos planos, como podemos ver en los huesos del cráneo. Este proceso se produce en un tejido mesenquimatoso ricamente vascularizado, cuyas células están en contacto entre sí por medio de prolongaciones largas. Las células del mesenquima se diferencian en osteoblastos, que secretan matriz ósea, sustancia que forma una red de espículas y trabéculas cuyas superficies se encuentran pobladas por estas células. Esta región de osteogénesis inicial se conoce como centro primario, de osificación. En desarrollo están orientadas al azar, como cabe esperar en el hueso primario. La formación de osteoide va seguido con rapidez por calcificación, y los osteoblastos que quedan atrapados en sus matrices se convierten en osteocitos. Las proyecciones de estos osteocitos están también rodeadas por un hueso en formación, con lo que se establece un sistema de canalículos. La actividad mitótica sostenida de las células mesenquimatosas ofrece una provisión de células osteoprogenitoras, indiferenciadas que forman osteoblastos. Ahora veremos el proceso de osificación endocondral, la cual está presente en la formación de huesos largos. La osificación endocondral comienza con la proliferación y acumulación de células mesenquimatosas en el sitio donde se desarrollará el futuro hueso. Bajo la influencia de los factores de crecimiento de fibroblastos y diferentes proteínas morfogénicas óseas, las células mesenquimatosas expresan inicialmente colágeno tipo 2 y se diferencian en condroblastos, que a su vez producen matriz cartilaginosa. Inicialmente se desarrolla un modelo de cartílago hialino, con la formación general del futuro hueso, que a su vez experimenta crecimiento intersticial y por oposición. La primera señal de osificación es la aparición de una cubierta de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. Las células del pericondrio en la región media del modelo cartilaginoso dejan de producir condrocitos. En su lugar se originan células formadoras de tejido óseo y osteoblastos alrededor del modelo cartilaginoso en la porción de la diáfisis del hueso en desarrollo. Se forma una cubierta distintiva del tejido óseo subperióstico llamado collar óseo. Con el establecimiento del collar óseo perióstico, los condrocitos de la región media del modelo cartilaginoso se hipertrofian. Bueno, en el centro primario de osificación, de manera concurrente, se vasculariza el pericondrio a nivel de la parte media de la diáfisis del cartílago, y cuando sucede esto, las células condrogénicas se vuelven osteoprogenitoras que forman osteoblastos, y el pericondrio suprayacente se convierte en periósteo. Bueno, los osteoblastos recién formados secretan la matriz ósea y originan el cuello superióstico sobre la superficie del modelo del cartílago mediante la formación intramembranosa del hueso. El cuello del hueso impide la difusión de nutrientes hacia los condrocitos hipertróficos dentro de la pared central del modelo del cartílago, y esto les produce la muerte. Este proceso es el causante de la presencia de algunas confluentes vacías que forman grandes concavidades en la futura cavidad medular en el centro del cartílago. Estos orificios excavados en el cuello óseo por los osteoclastos permiten que entre las concavidades dentro del modelo del cartílago, una llama osteogénica o perióstica, y estas son compuestas de células osteoprogenitoras, células hematopoyéticas y vasos sanguíneos. Las células osteoprogenitoras se dividen para formar osteoclastos. Estas células recién formadas elaboran la matriz ósea sobre la superficie del cartílago calcificado. La matriz ósea se calcifica para formar un complejo del cartílago y hueso calcificado, y al engrosarse el hueso subperióstico y crecer en cada dirección desde el talle de la diáfisis hacia la epífisis,
Los osteoclastos empiezan a resorber el complejo de cartílago y hueso calcificado, con lo que aumenta el tamaño de la cavidad medular. Al proseguir este proceso, el cartílago de la diáfisis queda sustituido por hueso, salvo en las placas epifisiarias, que son las encargadas del crecimiento sostenido del hueso durante los 18 a 20 años. A continuación vienen los centros secundarios de osificación. Los centros secundarios de osificación comienzan a formarse a nivel de las epífisis, en cada extremo del hueso, por un proceso semejante a lo ocurrido en la diáfisis, salvo que no se forma un callo óseo. Más bien, las células osteoprogenitoras invaden el cartílago de la epífisis. Se diferencian en osteoblastos y empiezan a secretar la matriz en el andamio cartilaginoso. Estos sucesos ocurren y progresan de manera muy semejante a lo que sucede en la diáfisis. Y por último, el cartílago de la epífisis queda sustituido por hueso, salvo a nivel de la superficie articular y en la placa epifisiaria. La superficie articular del hueso se conserva cartilaginosa durante toda la vida. En la sección que sigue se describe el proceso que ocurre a nivel de la placa epifisiaria que controla la longitud del hueso. Estos sucesos forman una continua dinámica que termina después de cierto número de años, conforme progresan el crecimiento y el desarrollo del hueso hacia la epífisis, en crecimiento en cada extremo. Al mismo tiempo, el hueso está remodelándose constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes que se le imponen. Ahora viene el crecimiento del hueso en longitud. El alargamiento sostenido del hueso depende de la placa epifisiaria, cuyos condrocitos proliferan y participan en el proceso de formación endocondral del hueso. La proliferación ocurre a nivel de las superficies epifisiarias y la restitución por hueso ocurre a nivel del lado diafisiario de la placa. Desde el punto de vista histológico, la placa epifisiaria está dividida en 5 zonas reconocibles. Estas zonas, a partir del lado epifisiario, son: primero está la zona de cartílago de reserva, que esta es cuando los condrocitos distribuidos al azar por toda la matriz son activos desde el punto de vista mitótico. La segunda es la zona de proliferación, o sea, los condrocitos que proliferan con rapidez forman filas de células isogénicas paralelas a la dirección del crecimiento óseo. Después viene la zona de maduración e hipertrofia. Los condrocitos ya maduran, se hipertrofian y acumulan glucógeno en su citoplasma. La matriz entre sus lagunas se estrecha con crecimiento correspondiente de estas últimas. Después viene la zona de calcificación, o sea, las lagunas se vuelven confluentes, mueren los condrocitos hipertróficos y la matriz cartilaginosa se calcifica. Y por último viene la zona de osificación, y aquí las células osteoprogenitoras invaden la región y se diferencian en osteoblastos, que elaboran matriz que se calcifica sobre las superficies del cartílago calcificado. A esto sigue la reabsorción del complejo del cartílago y hueso calcificado.